Muy buenas tardes a todas, a todos los asistentes. Comenzamos en 3 minutos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar con la segunda conferencia como parte del ciclo de conferencias de educación y equidad de género que se desarrolla en el Instituto de Ciencias de la Educación. Contamos el día de hoy con la presencia de la doctora Flor Marina Bermúdez Urbina, de quien me permitiré hacer la presentación leyendo pues parte de su gran trayectoria. La doctora Flor Marina Bermúdez Urbina es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas y es también perfil PRODET. Se ha desempeñado como investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, comisionada al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, en la ciudad de Oaxaca. Ha sido investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH.
institución en la que también fue secretaria académica y directora de educación virtual. Actualmente se desempeña como investigadora titular C del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Fue fundadora del programa de género de la UNICASH y representante de la institución en redes académicas nacionales e internacionales, como la Red de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste de la NUYES, la Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas de América Latina, Red ESIAL y el ECOESAT, Espacio Común de Educación Superior a Distancia. En los últimos años ha coordinado investigaciones financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODED y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE. La cual se trata de estudios que abordan la igualdad de género, la educación superior intercultural y las experiencias identitarias educativas de jóvenes indígenas, así como sus consumos y prácticas culturales. Sus investigaciones combinan enfoques de pedagogía crítica, socioantropología de la educación, la desigualdad educativa y la perspectiva de género. Cuenta con un importante número de publicaciones, entre las que incluyen libros de autoría, coordinación de libros, números especiales de revistas, así como capítulos y artículos y reseñas. Entre sus publicaciones más recientes destacan la coordinación del volumen junto a Martín López Moya, Astrid Pinto, Efraín Asensio, titulado Alteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, publicado por el CONACYT, Coneculta y el CESMECA UNICASH, así como el libro de autor Agencia Social y Educación Superior Intercultural en Jaltepec de Candayoc, Mije, Oaxaca, volumen publicado por el CESMECA UNICASH y el Instituto Superior Intercultural Ayuc, perteneciente al sistema universitario jesuita. Muy buenas tardes, doctora. Es para nosotros un honor y un gusto poder compartir con usted esta tarde y que pueda compartirnos de sus conocimientos acerca del tema del ciclo de conferencias. Hago especial agradecimiento a la doctora Leti Briceño, profesora de tiempo completo de nuestro instituto, que haya podido entrelazar pues este vínculo para que usted el día de hoy esté con nosotros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Karen Alemán y estaré aquí para poder moderar la conferencia. Tiene usted una hora 20 minutos para la conferencia para poder proseguir con la ronda de preguntas y respuestas, la cual le leeré al final de su conferencia. Mucho gusto y adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, maestra Ana, por esta bienvenida tan cálida. En realidad me siento muy contenta de haber sido invitada a este ciclo de conferencias y poder compartir con las y los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPJO, que es una institución a la que aprecio y respeto mucho por el trabajo que realizan, y también porque, bueno, la doctora Leti Briceño, que fue quien me invitó a esta actividad, pues es una amiga muy querida, a la que aprecio también muchísimo, y con la cual, pues bueno, nos conocemos desde hace, creo que como 10 años, cuando a través de la REGEN, de la Red de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste, y creo que nuestras instituciones de alguna u otra forma han caminado de manera cercana y con rutas de trabajo muy intensas para avanzar en una agenda de igualdad de derechos y de igualdad de género, principalmente. Bueno, pues agradezco esta invitación y también, pues bueno, celebro pues que ver tantas caritas jóvenes, ¿no? En la sesión, y tengo de verdad el deseo de que esta conferencia pues les sea de interés y les pueda resonar en algunas de las preguntas que pueden estarse haciendo y de las cuestiones prácticas que están llevando a cabo a través de sus estudios en el campo de la educación.
Les quiero comentar más bien que el tema que voy a compartir el día de hoy es una investigación que realizamos en la universidad en la que trabajé durante 13 años, que es la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde, pues bueno, desde más o menos el año 2011, la Secretaría de Educación Pública cada 2 años prácticamente estuvo asignando recursos a las universidades para que se hicieran investigaciones en temas de género. Entonces, pues bueno, en el 2011 empezamos con una investigación que era un diagnóstico general sobre desigualdad de género, ¿no? Fue un estudio que empezó en algunas sedes regionales y exploramos algunas cuestiones que tenían que ver con la desigualdad a partir de la condición entre estudiantes indígenas, sobre todo entre mujeres. Y al paso de los años fuimos complejizando un poco las líneas de investigación, ampliándolas, profundizando algunos temas que no habían sido abordados. Y en el 2017, junto a colegas del Colegio de la Frontera Sur, la doctora Angélica Aremi Evangelista, ella coordinamos en conjunto ambas instituciones un estudio que tenía como intención abordar la relación o las circunstancias de discriminación étnico-racial y de género en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Con la variante de que ahora, digamos, a diferencia de otros estudios, nos interesaba conocer qué opinaban o cómo vivían, cuáles eran las experiencias del profesorado respecto a este tema. Entonces, bueno, un poco para ir orientando mi exposición, voy a presentar un PowerPoint que espero me digan si se ve de manera adecuada. Se ve claro, maestro. Sí, perfecto. Entonces, como les comentaba, después de trabajar muchos años estuvimos trabajando de manera separada. La desigualdad de género y la desigualdad hacia los estudiantes indígenas. Eran como dos líneas que corrían de manera separada. ¿Por qué? Porque un poco la forma en la que se articulaban los programas en la institución era que, bueno, desde más o menos finales de principios del 2005-2006, se creó un programa que se llamaba de apoyo a estudiantes indígenas y por el otro lado, en el 2011 se crea el programa de género. Entonces eran como dos áreas de la misma universidad que hacían, digamos que trataban de generar acciones a favor de la igualdad para estudiantes indígenas y otros en esta perspectiva de género más centrada en mujeres, y iban de manera separada. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a los enfoques interseccionales de los estudios de género, pues entendimos que no iban de manera separada, que muchas de las desigualdades se cruzaban y las formas de discriminación pues se acentuaban a partir de la condición de género y la condición étnica. Entonces empezamos a pensar en estudios que integraran las dos variables y que entráramos también a explorar las percepciones y circunstancias que podían relatar los profesores, que era un sector que en realidad pues al cual no nos habíamos aproximado. Casi todos los estudios los habíamos hecho con estudiantes. Y bueno, por aquí comenzó este camino. Retomamos el concepto de discriminación porque casi todas las convenciones internacionales, la famosa CEDAW, que es la convención que habla de los derechos de las mujeres, la primera convención que firma la Organización de las Naciones Unidas a finales de los 70s, establece que la desigualdad de género pues, es una forma de discriminación. Y bueno, los tratados sobre discriminación pues, son muy importantes en toda la agenda de derechos humanos. Retomamos el concepto de discriminación porque la discriminación es, en resumen, la suma de diferentes formas de exclusión. Son como esos cruces entre procesos de exclusión, eso es lo que define la discriminación. Y en sentido general, la discriminación consiste en la inferiorización del otro en términos de derechos y beneficios. Y vamos a encontrar que la discriminación es aquella situación en la que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de los prejuicios, estereotipos, por pertenecer a una categoría social distinta. Estas categorías se arraigan pues, en prejuicios y se sustentan en estos entrecruces entre la raza, la orientación sexual, la religión,
el rango socioeconómico, la edad y distintas formas de discapacidad. Puede ser que les llame la atención la palabra raza, porque, bueno, digamos que no es un término que se utilice de manera cotidiana, porque al decir raza pueden decir, pues es racista, ¿no? O sea, esa puede ser la interpretación directa. Sin embargo, en el campo de la antropología, el concepto de raza es un concepto que estuvo olvidado muchos años, estuvo en el baúl de los recuerdos, cuando los estudios sobre etnicidad tomaron mucha fuerza, que fue principalmente con toda la política indigenista, que se hablaba de identidad étnica, ¿no? Y posteriormente, digamos que los estudios sobre raza o racismo eran prácticamente inexistentes, pero en la última década han tomado mucha fuerza. ¿Por qué? Porque en el campo de los estudios sobre interculturalidad en antropología se ha tendido a retomar definiciones más neoliberales de la interculturalidad, como el diálogo entre diferentes sectores o actores, así se define la interculturalidad como el diálogo, ¿no? El respeto, la tolerancia, la aceptación del otro. Y estas definiciones de corte más neoliberal, como las define Charles Hayes, en muchas circunstancias invisibilizan prácticas sociales muy arraigadas que existen en la sociedad mexicana, como es el racismo. Entonces, cuando hablamos de la categoría raza, nos estamos refiriendo en general a la expresión de esa diferencia, esa concepción de diferencias entre razas, que es finalmente el racismo. Y bueno, incorporamos otros elementos como la orientación sexual, que ha sido muy poco estudiada en términos de la discriminación también, y la religión, porque en particular en las escuelas o en las universidades prácticamente no nos preguntamos si el ser de una religión diferente, pues puede una persona estar expuesta a la discriminación. Y bueno, vamos a encontrar que la discriminación va a ocurrir generalmente a partir de, bueno, prácticas sociales formales e informales. 2, se distingue entre grupos sociales. 3, tiene consecuencias, impide, limita el acceso a derechos. Tiene una dimensión simbólica, ya que se legitima a través de un orden simbólico y tiene un carácter histórico. Digamos que en la última década sí ya existe un interés muy formal por conocer cómo se expresa la discriminación en los espacios escolares y en particular en la universidad. ¿Por qué resulta objeto de interés? Porque históricamente hemos concebido a las universidades como estos espacios para la pluralidad de ideas, para el reconocimiento de la multiplicidad de ideas, de posturas, de ideologías, como la palabra universidad alude a lo universal, ¿no? Como a esta capacidad de captar diferentes formas de pensamiento. Y entonces como que partimos de la idea de pensar que las universidades son estos espacios plurales de reconocimiento, de aceptación de muchas formas de vida, de muchas formas de aprendizaje, de muchas formas de culturales, pero en la práctica existen formas de actuar muy arraigadas que pueden ser racistas, clasistas, misóginas, homofóbicas o transfóbicas, y que no nos damos cuenta cómo esas prácticas sociales se están también reproduciendo en las instituciones educativas y en las universidades. En ese sentido, ustedes como jóvenes profesionistas del campo de la educación, pues tienen un papel muy importante, por no decir central, porque es una nueva generación que ya reconoce un discurso de derechos humanos, que puede identificar un acto de discriminación, y la parte más importante es que tienen también la capacidad de denunciar o exponer cualquier forma de discriminación o actos de discriminación que pueda estar ocurriendo en la universidad. En ese sentido, como les decía hace unos momentos, hay varios instrumentos internacionales que hablan de la discriminación de género. La CEDAW es uno de los más importantes. Están las convenciones también que refieren o que digamos que dan el soporte legal a la prevención de la violencia hacia las mujeres y demás. Y bueno, una de las formas de discriminación que nos interesaba explorar en este estudio era la discriminación de género. Y bueno, vamos a entender a la discriminación de género como toda distinción, exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género. En esta discriminación de género vamos a encontrar entrecruces entre sexualidad, etnicidad, migración y pobreza. Por eso mencionaba hace un momento que la perspectiva del enfoque, el enfoque del estudio era interseccional. Y bueno, teníamos también una hipótesis muy importante, que era que la incomprensión de la sexualidad pues es una situación que va a generar permanentemente condiciones de vulnerabilidad en las personas y un riesgo como son la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, con fuerte resonancia en la vida emocional y el sufrimiento personal. Más adelante les voy a mostrar los resultados de este estudio y por qué la importancia de incorporar la perspectiva de género en un estudio como este. Vamos a ver también que en estas personas que sufren discriminación por su condición sexual, pues pueden ser consideradas como vidas vulnerables porque van a estar enfrentando permanentemente la discriminación y la homofobia. Y el estudio nos mostró también que existe una discriminación muy poco visible. ¿Qué es esta discriminación que sufren las personas a las que se les denomina como LGTB, que son las personas que que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero? Entonces, en los últimos años nos hemos enfocado muchísimo a la discriminación de género, refiriéndonos o hacia las mujeres, o sea, a veces se toma como sinónimo el género de mujeres y en eso se ha trabajado mucho, generando agendas de igualdad y paridad, y también mucho hacia la discriminación étnica, igual, o sea, generando políticas de acción afirmativa y demás, pero esta discriminación pues ha quedado un poco invisibilizada, porque social y culturalmente existen prácticas que legitiman estas formas de discriminación. Bueno, y la otra que les decía que era muy, muy importante para nosotros, pues era abordar la discriminación étnica y racial desde el racismo, identificando al racismo como una ideología basada en la idea de superioridad de una raza sobre otras. En los últimos años, me refiero a los últimos 10 años, en estudios binacionales o mundiales, digamos binacionales, México, Estados Unidos, o de Europa en comparación con México, ha surgido un concepto muy potente denominado como pigmentocracia. Este concepto refiere a estudios que han explorado cómo el color de la piel incide en las oportunidades educativas o laborales de las personas. Quienes han realizado estudios de pigmentocracia, lo que hacen en algunas de sus investigaciones es, por ejemplo, colocar una paleta de color, entregar a las personas una paleta de color. Y les piden que se identifiquen con esa paleta, que digan cuál es el color de su piel, ¿no? Y entonces, los que han investigado a través de estas herramientas encuentran que las personas tienden a identificarse con dos tonos más claros al color real de su piel, ¿no? O sea, porque el blanqueamiento, la blanquitud, pues es una aspiración de muchos sectores, ¿no? Y es que en los hechos también se encuentra que las personas de color son las que tienen menos oportunidades educativas, las que tienen menos oportunidades laborales y son las personas blancas pues quienes encuentran las mejores posiciones. En ese sentido, vamos a encontrar que las sociedades latinoamericanas, que son sociedades basadas en el mestizaje, que es generalmente mestizaje indígena español, o un mestizaje, o puede ser también afro mestizo o afro blanco, etcétera. O sea, todas estas combinaciones que derivaron del proceso de colonización, pues estas sociedades latinoamericanas funcionan como pigmentocracia, en donde el color pues está cruzado, el color de la piel se cruza con la clase social, con el género y con otros factores. Y como mencionaba, pues bueno, este peso del color de la piel y el racismo, pues afecta, por supuesto, las oportunidades a lo largo de la vida. Y bueno, la discriminación racial vivida, o sea, por el color de la piel o por los rasgos fisiológicos o los rasgos personales, está pues muy ligada a los prejuicios que sufren las personas por su piel y van generando permanentemente escenarios de desigualdad social y de violencia.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es una convención que tiene ya más de 50 años de haber sido suscrita y que, bueno, la gran mayoría de los países del mundo la suscriben, hablan que la distinción, exclusión, restricción, la discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el color, por motivos de raza, en el color, en el linaje, en la pertenencia nacional o étnica, y tiene como objeto, pues, anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio de condiciones de igualdad y de derechos humanos. Pues, bueno, digamos que en este estudio hay 3 ejes: el de discriminación de género asociada a la sexualidad, el de discriminación racial. Bueno, y como les comentaba, bueno, este estudio tuvo como objetivo enfocarse en el profesorado, tomando en cuenta una muestra de una población docente que trabaja en 50 programas educativos, institutos, centros y facultades en 12 municipios del estado de Chiapas. Y nos interesaron 2 cosas. Por una parte, era identificar los prejuicios, estigmas, estereotipos asociados a situaciones y problemáticas de discriminación por género, raza y etnia entre docentes, y también identificar los mecanismos de poder que favorecen situaciones de discriminación por estas mismas condiciones en la universidad. Bueno, este es un pequeño mapa, bueno, un mapa del estado de Chiapas, en donde tenemos ubicadas, pues, las regiones en donde se encuentran la universidad y donde fue, digamos, formó parte del muestreo. Son 12 localidades, unas ubicadas en la zona norte del estado: Palenque, Motocintla, Reforma, que es en la frontera con, Reforma seguramente lo ubican, está en la frontera con Villahermosa, y en la costa de Chiapas, cuatro sedes: Tapachula, Escuintla, Mapastepec y Tonalá. Y bueno, en el centro del estado, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Villa Corzo. Entonces, estas son las 12 sedes de la universidad que fueron los lugares en donde se aplicó el estudio. Bueno, esta investigación se trabajó con 2 instrumentos, uno cuantitativo y uno cualitativo. Por cuestión de tiempo, solo voy a presentar los datos del estudio cuantitativo, pero digamos que los resultados del cualitativo no difieren del cuantitativo, o sea, son muy parecidos. Y como les comentaba, este instrumento fue construido y aplicado por investigadores del Colegio de la Frontera Sur y del CESMECA UNICACH. Tuvo como base varias encuestas como referente, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas de Educación Media Superior, la Encuesta Nacional de Indígenas, el Cuestionario de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, y con una adecuación, por supuesto, y validación de acuerdo a las características locales, ¿no? Y al significado de las preguntas. Se trató de, bueno, fueron 2 cuestionarios de autoaplicación en el lugar, en las ciudades donde les comenté, en las sedes universitarias, y el cuestionario tenía los siguientes rubros: datos sociodemográficos, experiencias personales de discriminación. Estas referían a las experiencias de discriminación que los profesores habían sufrido. El tercer rubro era discriminación por género, el cuarto era discriminación racial y el quinto eran las representaciones sobre discriminación de género, raza y etnia. El instrumento se aplicó a 248 docentes con una tasa de no respuesta del 4%. Era una muestra más o menos como del 10% de profesores. Era una muestra del 5%, perdón, de profesores. Bueno, y en el caso del instrumento cualitativo, se diseñaron 2 guías, una para un grupo focal intitulado El Café Mundial, y bueno, se aplicó también un grupo focal dirigido a estudiantes titulado El Collage de la Diversidad de la UNICACH. Insisto, por cuestiones de tiempo, presento solamente los datos de profesores y no los de estudiantes. El Café Mundial se propuso identificar prejuicios, estigma y estereotipos asociados a las situaciones y problemáticas de discriminación entre docentes y el abordaje cotidiano frente a estas situaciones. El Collage de la Diversidad tuvo como objetivo identificar prejuicios, estigma y estereotipos asociados a situaciones problemáticas de discriminación entre los estudiantes.
los resultados de esta parte cualitativa pues no se presentan en esta exposición, pero bueno, son parecidos, digamos, no discrepan de los cuantitativos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bueno, nosotros encontramos que el promedio de edad de los profesores es de aproximadamente 40 años. O sea, estamos hablando de una planta académica muy joven en general. La gran mayoría son hombres, 58%, y 42% son mujeres. O sea, hay más maestros que maestras. Este dato fue importante para ponderar las poblaciones, o sea, al momento de hacer el análisis por sexo. Porque aunque no es mucha la diferencia, sí hay una diferencia de 8 puntos más o menos entre un grupo y otro. La gran mayoría, más de la mitad, son casados, el 57%, una cuarta parte son solteros, un cuarto vive en unión libre y el resto son personas divorciadas. Pero digamos que la gran mayoría son, digamos, se trata de hombres, la gran mayoría, ¿no? Digamos, la mitad de la población son hombres mayores de 40 años casados. Esa es un poco la característica de la población. Y de esa muestra que les hablé de 248 profesores, solo 18 personas dijeron pertenecer a un grupo indígena. O sea, 11 hombres y 7 mujeres. 9 de cada 10 se reconoce como mestizo o blanco, el 84%, y solamente una mujer se reconoció como mulata, digamos. Ese es a partir de su color se identificó con esa ascripción. Este dato es muy interesante porque también nos muestra que, pues prácticamente, aunque Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena en el país, después de Oaxaca, pues prácticamente la universidad no tiene trabajando a profesionistas indígenas. O sea, 18 de 248, pues es en realidad una cifra muy, muy baja, no llega ni a un, ni a un 10% de la población. Y bueno, también otro dato importante es que casi 96% refirieron que su orientación sexual es heterosexual. 7 personas se identificaron como bisexuales, de los cuales 5 eran hombres y una mujer y 2 mujeres, y bueno, solamente 2 hombres se identificaron como sexuales. O sea, también aquí hay como un dato muy fuerte, ¿no? O sea, son hombres blancos, mestizos o heterosexuales. O sea, la base, mujeres y hombres heterosexuales. Y bueno, ese es como digamos un poco el perfil de la población encuestada y del profesorado que forma parte de esta muestra, pero no perdamos de vista que las muestras son representativas de una población, o sea, no porque sea una muestra, no, o sea, no, la muestra es representativa en sí misma. Y bueno, la gran mayoría también, bueno, más de la mitad, el 62% de los participantes son profesores de asignatura, solamente el 27%, una cuarta parte son profesores de tiempo completo, 27 y 5 investigadores de tiempo completo, y bueno, el otro 7% eran técnicos académicos. Entonces, digamos que aquí la base, en la universidad la base del profesorado es por asignatura. En realidad, estas cifras corresponden con el total de la población. Y bueno, otro dato interesante es que cerca de la mitad, 43%, tienen entre 1 y 5 años de estar trabajando en la universidad. O sea, es un profesorado joven, recientemente integrado, y solamente el 38% tiene una antigüedad entre 6 y 15 años, y así se va reduciendo conforme se va avanzando en la antigüedad. Entonces aquí ya tenemos un perfil de quiénes fueron los encuestados: hombres y mujeres, heterosexuales, jóvenes, ¿no? Jóvenes todavía en los rangos, no en los rangos del Instituto Nacional de la Juventud, pero sí, digamos, en el rango de población laboral, profesionistas, ¿no? Con una corta antigüedad laboral. Y bueno, a partir de esta caracterización, como se mostró, el primer ámbito de indagación era pues preguntar si sus derechos no habían sido respetados en alguna ocasión a partir de sus marcadores sociales, como podría ser el no tener dinero, su identidad de género, su color de piel, su condición por orientación sexual y su edad. Se encontró, bueno,
en realidad la cifra de profesores que reporta que sus derechos no han sido respetados, sus derechos humanos es muy baja, el 31%. Hablaba de que no habían sido respetados por su identidad de género, el 30.9% por no tener dinero, el 25.7% por su edad, el 15.4% por el color de su piel, por ser indígena o por su orientación sexual. O sea, podemos observar que en realidad los niveles de discriminación étnico-racial son muy bajos, pues porque 9 de cada 10 profesores son mestizos. O sea, no vamos a encontrar datos de discriminación racial porque pues, los encuestados son blancos, ¿no? O sea, son hombres blancos, pues, o hombres y mujeres blancas. Entonces, ese indicador de discriminación racial, pues, no fue fuerte. Pero sí, digamos que un poco más de un cuarto sí habla de no haber sido en su respeto en sus derechos humanos por su identidad de género. Más adelante vamos a ver ya las circunstancias específicas. En realidad, solo encontramos 2 datos, ¿no? Que referían a diferencias estadísticamente significativas por sexo, ¿no? O sea, encontramos que hasta 4.5 veces más docentes mujeres identificaron que sus derechos no siempre son respetados por ser mujeres. O sea, digamos que aquí, entre el profesorado, las formas de discriminación son más por género y no raciales, por las razones que ya expliqué. Y también, hasta 2.2 veces más, hay más probabilidades de que sean las docentes mujeres quienes refieran que su color de piel es la fuente de no respeto a sus derechos. O sea, sí digamos, en la institución se pueden identificar sesgos de género desde las oportunidades para ingresar a trabajar como profesor de tiempo completo, las oportunidades para tener igualdad de oportunidades en el campo laboral, y las mujeres aquí sí se muestra que son más proclives a que sus derechos no sean respetados por el hecho de ser mujeres, y más si son mujeres que pertenecen a los grupos étnicos, ¿no? Es por su color de piel, digamos, es otro de las fuentes de no respeto de derechos. Respecto a la discriminación sexual, pues como vimos en la descripción general, pues la gran mayoría, pues son heterosexuales o se definieron como heterosexuales. Solo 9 dijeron no ser heterosexuales. 7 hombres y 2 mujeres. De este pequeñísimo grupo, 7 se definieron como bisexuales y 3 afirmaron haber manifestado su orientación sexual en la universidad, 2 hombres y 1 mujer. De los que han hecho pública su orientación, 5 refieren que, de los que no han hecho pública su orientación sexual, refieren que es por una cuestión estratégica, o sea, para no ser discriminados, y otra porque, pues bueno, le dio pena. De las 18 personas que respondieron pertenecer a un grupo indígena, solo 1 refirió ser bisexual, ninguna, y dijo que ha ocultado su origen en la universidad, tanto su origen étnico como su origen sexual, como su preferencia sexual. Entonces, o sea, este dato, ¿por qué es interesante o por qué es relevante? Porque no nos damos cuenta, pero en las instituciones hay mecanismos muy sutiles, muy sutiles, para impedir que personas que tienen preferencias sexuales distintas, pues puedan incorporarse o estén visiblemente incorporados en las instituciones. Es muy probable que esta cifra que nos reportaron es muchísimo menor a la cifra real existente, pero como finalmente es una encuesta que aplica a la misma universidad, el miedo a que los datos puedan usarse de diferente forma, pues hace que las personas no expresen abiertamente cuál es su preferencia sexual en una encuesta. O sea, yo estoy convencida de que hay una sobreestimación de las cifras reales. También, bueno, este es otro dato que nos llamó la atención, es que 22 docentes, o sea, menos del 10%, afirmaron que en el último año habían sentido miedo de ser agredidos sexualmente en la universidad. Fueron 18 mujeres y 2 hombres. O sea, el miedo a la agresión sexual es muchísimo más alto entre las mujeres, y la diferencia estadística pues es significativa entre hombres y mujeres. Estas últimas, me refiero a las mujeres, tienen hasta 3 veces más probabilidades de sentirse vulnerables a la violencia sexual en la universidad.
Este dato corresponde con otras investigaciones que se han hecho en universidades como la UNAM, que se ha intentado medir la sensación de peligro en las mismas instalaciones universitarias. Y generalmente son las mujeres las que se sienten pues más vulnerables. Sobre todo las que estudian en horarios vespertinos o las que estudian o trabajan en horarios vespertinos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay condiciones de iluminación, no hay buen transporte y la percepción de riesgo pues siempre va a ser más latente. 9 docentes afirmaron que han recibido, es un número muy chiquito, pero no deja de ser importante mencionarlo, afirmaron que han recibido propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de beneficios, ya sean laborales, de dinero, ropa, celulares, etc. Por sexo fueron 4 hombres y 5 mujeres. Las diferencias estadísticas no son significativas. Pero también un dato interesante fue que los hombres que refirieron que dijeron haber sido, pues esto, ¿no? Un poco acosados, fueron propuestas hechas por estudiantes, o sea, no fue por su jefe superior inmediato, sino por los estudiantes. Y bueno, de las 5 mujeres, una dijo que fue por un estudiante y 2 por parte de docentes y 2 por parte de autoridades. O sea que hay datos diferentes entre hombres. O sea, los pocos hombres que dijeron haberse sentido, haber sido acosados fue por estudiantes, supongo que mujeres, no nos dijeron si habían sido estudiantes hombres o mujeres, y en el caso de las académicas, sí refirieron a que fue principalmente por otros docentes o por alguna autoridad universitaria. Bueno, aquí nosotros aplicamos unas preguntas que eran pues sentencias provocativas en donde tenían que poner si era falso o verdadera la afirmación que se hacía, porque digamos que la primera parte del instrumento era conocer como estas circunstancias en donde habían sido discriminados o habían sufrido alguna situación de desigualdad de género o racial, y la otra parte era conocer qué opinan de ciertos temas y ver pues cómo ellos procesan el tema de la discriminación y la desigualdad. Entonces, por ejemplo, aquí habían un par de sentencias que marqué con colores diferentes, ¿no? Por parecerme importantes, como, por ejemplo, una de las sentencias era, ¿se debería reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse legalmente? Es importante ver que 3/4 partes de los profesores dijeron que esto es verdadero, o sea, que sí se debe reconocer el derecho a casarse, mientras que 1/4 parte pues dijo que no. Otra de las sentencias decía, es mejor que los estudiantes no hagan pública su preferencia sexual porque los demás no lo respetan. La gran mayoría señaló que era falso, pero sí un 10% dijo que había, que era verdadero. O sea, que es mejor no decir la preferencia sexual para que no hayan faltas de respeto. Otra de las sentencias decía, si despedir de su empleo a un maestro por ser homosexual es una violación a sus derechos, el 85% dice que sí es una violación, pero todavía un 14% piensa, o sea, 1 de cada 10 piensa que despedir a un maestro por su preferencia sexual no es una violación a sus derechos humanos. Vemos datos muy altos, casi pegándole al 100%, en sentencias de aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, como por ejemplo, las mujeres no tienen capacidad, por ejemplo, esta sentencia, las mujeres no tienen capacidad suficiente para estudiar ingenierías ni arquitectura. Hay casi, la gran mayoría dice que eso es falso, o sea, creen que sí, o sea, ya digamos que se va deconstruyendo ese estereotipo de que las mujeres no pueden estudiar carreras de las STEAM, ¿no? Otra de las sentencias decía, bueno, las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo, falso. La educación universitaria es más importante para los hombres que para las mujeres, 96. O sea, digamos que estas cifras nos muestran que sí se viene avanzando bien al menos en las respuestas políticamente correctas respecto a que las mujeres sí tienen derecho a estudiar carreras STEAM y que es importante que las mujeres estudien, están casi todas las cifras hacia arriba. Sin embargo, en los otros aspectos que tienen que ver con la percepción hacia la homosexualidad o la desigualdad por la identidad sexual, ahí vemos que todavía hay mucho por hacer.
En esta otra diapositiva vemos otras sentencias que tienen que ver con estas representaciones sobre raza y etnia y que se traducen pues en ideologías de racismo. Por ejemplo, aquí hay dos sentencias, que es la 2 y la 3, que dice, las escuelas donde hay muchos estudiantes indígenas, la calidad de la enseñanza disminuye. Es una creencia muy racista. Aquí vemos que 1 de cada 10 todavía cree que esto es verdadero, o sea, el 12%. También todavía se presentan así como todavía ideologías racistas con la siguiente sentencia. La mayoría de los indígenas en México son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. O sea, esta frase, ¿no? De que es pobre porque no le echa ganas. Y en el caso de las poblaciones indígenas, bueno, que los indígenas no son pobres porque no se esfuerzan, porque son flojos, ¿no? Y aquí todavía vemos, bueno, cerca de 1 de cada 10 todavía piensa eso, lo cual sí, no deja de preocupar. Sin embargo, en las otras sentencias encontramos que la gran mayoría, o sea, estamos casi cerca al 100%, sí ya hay como un cuestionamiento a frases o ideas muy, muy racistas, como por ejemplo, los hombres indígenas solo pueden trabajar como albañiles o policías, dicen que es falso. Las personas negras traen enfermedades raras. Las personas negras son violentas o conflictivas. Las mujeres indígenas solo pueden trabajar en la limpieza como vendedoras ambulantes. O sea, digamos que estas sentencias muy, muy racistas sí ya están claramente identificadas y prácticamente nadie da como verdadero estas frases. Bueno, vemos que en las dos sentencias, en escuelas donde hay muchos estudiantes indígenas, la calidad de la enseñanza disminuye y la mayoría de los indígenas en México son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. La respuesta verdadero corresponde a 31 y 17 docentes, o sea, un total de 45 personas, indistintamente si son hombres o mujeres. A diferencia de la sentencia, las mujeres negras son fogosas porque son de sangre caliente. 7 hombres y 2 mujeres la consideran como verdadera. ¿Se imagínense? O sea, todavía estas ideas así de súper racistas y retrógradas, o sea, se consideran todavía como ciertas. Pero además, 28 de las 45 personas consideran como verdaderas ambas sentencias y están ubicadas pues en cinco sedes diferentes de la universidad. Digamos que únicamente él o la estudiante indígena es aceptado por la totalidad de docentes. O sea, es decir, los marcadores identitarios que resultaron de mayor rechazo fueron estudiante enfermo de SIDA, un 8%, el estudiante transgénero, transexual o transvesti, 5%, seguido del estudiante homosexual o estudiante lesbiana. Independientemente si es docente hombre o docente mujer en un sentido interseccional, el estudiantado LGTB es el menos aceptado por un porcentaje de la planta docente. Entonces, vamos a ver, o sea, estos datos nos parecieron muy importantes porque vamos a ver cómo se va moviendo a lo largo del tiempo las concepciones sobre discriminación y racismo y cómo en esta coyuntura específica en la que estamos colocados, que este estudio se hizo en 2018, no tiene tantos años, o sea, tiene 3 años de que se aplicaron estas encuestas, o sea, el área más importante de intervención que tenemos ahora es el estudiantado LGTB, que es el menos aceptado por la planta docente, al menos con los datos que nos mostró esta intervención. Y en ese sentido, digamos, la última parte del cuestionario exploraba cómo estaban en su momento, en ese momento de la aplicación de la encuesta en 2018, cómo estaba enfrentando el profesorado estas circunstancias de discriminación, ¿no? Hacia toda esta población con marcadores distintos. Encontramos que 1 de cada 5 docentes, es decir, el 24% de la población encuestada, afirmó haber sido testigo de un acto de discriminación hacia estudiantes lesbianas, gays, trans, indígenas o afromexicanos. Y la mitad de los actos de discriminación correspondieron a estudiantes de la comunidad LGTB. O sea, es decir, o sea, casi la mitad de los actos de discriminación están hacia estos estudiantes. Y 1/3 correspondió a estudiantes indígenas.
casi un sexto estudiantes mujeres, y la frecuencia que menos se observó fue hacia estudiantes afromexicanos. Porque bueno, es importante mencionar también que dentro de la universidad la población afromexicana no está claramente caracterizada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en los cuestionarios de ingreso a la universidad solamente se le pregunta si es hablante de una lengua indígena, y a partir de ahí podemos un poco mapear a los estudiantes que son hablantes de lenguas indígenas y que muchos de ellos se inscriben al PAI, que es el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas. Pero la población de estudiantes afromexicanos, como identificados identitariamente bajo esta categoría, pues no está visible. En Chiapas, en la parte de la costa de Chiapas, que es donde hay 4 sedes universitarias, que es Mapastepec, Tonalá, Arriaga y Tapachula, por supuesto que hay población afromexicana. Y está, porque hay un proceso migratorio muy importante que ocurre entre el siglo XV y el siglo XVII sobre esta población. Sin embargo, pues la universidad no la identifica. Y en consecuencia, pues bueno, yo creo que tampoco menos, aún más, menos los profesores pueden identificarlos con esta distinción. Y bueno, aquí preguntamos también sobre cómo actúa la planta docente frente a casos de discriminación. Muchos de ellos refieren a haber pues, intentado parar las situaciones, porque era su alumno, aunque no lo conociera. Intentaron hacer acciones de intervención, como analizar la situación, hacer las paces, pedir ayuda a las autoridades, pero no deja de existir un porcentaje importante, una cuarta parte de profesores que no interviene, que creen que no debían de hacer algo al respecto ante situaciones de discriminación y pues porque principalmente consideraron que no era su problema, o sea, que no es un tema en el cual tengan que intervenir. Y este dato es muy importante porque claro que tenemos que intervenir, tenemos la obligación de intervenir. O sea, como profesores no podemos ser estatuas de hielo o estatuas de cristal viendo abusos hacia otros estudiantes. Por supuesto que debemos de intervenir. Yo creo que la UAPJO ha avanzado, recuerdo haber visto que tiene ya aprobado un protocolo, ¿verdad? Respecto a casos de violencia, todas las universidades van avanzando en ese camino y vemos con mucha pues, expectativa y mucha emoción cómo son ahora los estudiantes quienes denuncian cuando sus profesores están pasando de la raya, ¿no? En este periodo de pandemia, en donde han habido muchas clases, bueno, prácticamente todas las clases son con Zoom o plataformas digitales, se están grabando las sesiones, se están grabando las clases, y muchas de las denuncias muy importantes que se han hecho sobre casos de discriminación, de profesores misóginos, machistas, que tienen expresiones terribles hacia las mujeres o hacia los propios estudiantes, pues son objeto de denuncia por parte de los mismos estudiantes, ¿no? Este caso muy dramático que vimos hace unos meses de una profesora en el Estado de México que estaba dando clases de inglés, que ustedes lo recordarán perfecto porque fue pues en todas las noticias, que ella está pues dando clases de inglés, está dando su clase y su pareja le empieza a agredir, ¿no? De una forma muy, muy terrible. Y pues bueno, esa clase pues fue grabada por sus estudiantes, que fueron quienes hicieron la denuncia, ¿no? Primero ante la universidad, después ya la universidad apoyó a la profesora para establecer una denuncia legal ante las autoridades y bueno, afortunadamente pues su agresor ya está en la cárcel. O sea, es decir, yo creo que sí hay un papel muy activo, fundamental del profesorado, de los profesores, de los estudiantes para intervenir ante situaciones de abuso. Y bueno, aquí ubicamos estos grupos específicos de estudiantes que han sido objeto de actos de discriminación y que son ignorados, ¿no? Por diferentes colectivos de la universidad. O sea, vamos a ver que en el color gris oscuro, o sea, va a figurar siempre como estos grupos más vulnerables, los estudiantes LGTB, seguido por los indígenas y por las mujeres, ¿no? En el caso de estudiantes, de profesores, de coordinadores, de directivos y de administrativos. O sea, así es, ubicamos como un sector de atención prioritaria. Y bueno, a manera de conclusión, les quería compartir, bueno, que de verdad que las expresiones de racismo no dejan de sorprender, o sea,
existe todavía, o sea, lo que queríamos enfatizar un poco con Angélica Aremi, que es con quien hicimos este estudio, que es investigadora del Ecosur, una académica con una gran trayectoria, es que, o sea, las ideologías de racismo están profundamente arraigadas también en la universidad. En una parte del instrumento, por ejemplo, uno de los datos que encontramos es que 1 de cada 5 docentes decía que no quería tener alumnos afromexicanos o negros o extranjeros o enfermos de SIDA, homosexuales, de baja condición económica, lesbianas o transgénero. O sea, la parte de estos marcadores de identidad pesa mucho sobre las ideologías del profesorado y la forma en la que atienden a sus estudiantes. Digamos que en un sentido interseccional, el estudiante LGBT es el menos aceptado por un porcentaje de la planta docente. Y bueno, vemos que 59 profesores dijeron haber sido testigos de actos de discriminación en los últimos 6 meses, lo que equivale a casi 10 eventos por mes. Y bueno, es importante también mencionar que pues de estos eventos que vieron, pues prácticamente ninguno es denunciado. La institución cuenta con una Defensoría de los Derechos Universitarios, pero pues no hay una cercanía con estas circunstancias. Y bueno, 1 de cada 2 eventos pues fue contra estudiantes LGTB, como lo vimos, que son el grupo más agredido. 1 de cada 5 docentes que fueron testigos de estas agresiones afirmaron que no hicieron nada pues, ante estos actos discriminatorios. Entonces, bueno, a ver, aquí como que se atoró. ¿Cuáles serían, ya para concluir, los campos de intervención? Bueno, lo primero y lo más importante es no naturalizar bromas o comentarios de tipo homofóbico, ¿no? Transfóbico, que suelen ocurrir en las aulas. Ahí tenemos el principal desafío, ¿no? O sea, es todo este entorno de bromas homofóbicas, de memes homofóbicos, todo esto es el que genera el clima, ¿no? Genera ese caldo de cultivo para la discriminación. En la medida en la que no naturalizamos estas prácticas, vamos sentando las bases del respeto, de la aceptación y de la convivencia, de una convivencia sana, ¿no? Otra área de oportunidad, otra área de intervención muy importante es acudir a las defensorías de los derechos universitarios o a las coordinaciones de equidad de género de la universidad y denunciar casos de abuso, acoso sexual, discriminación de género y cualquier tipo de discriminación. Porque la perspectiva de derechos humanos en realidad es muy amplia, o sea, abarca todas las formas de discriminación. Y entonces, en la medida en la que nos acercamos a estas instancias, aún con todas las limitaciones que puedan tener, generamos mayor presión institucional para que sean órganos de intervención resolutivos y no solamente órganos decorativos, ¿no? Porque tienen que mostrarse finalmente como órganos eficientes dentro de las instituciones. Otra parte súper importante es sensibilizar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor sobre las consecuencias de la discriminación de género, sexual y por condición étnica. O sea, una persona que vive permanentemente episodios de discriminación es más vulnerable a sufrir depresión, ideación suicida, pues el menosprecio siempre va a incidir en su trayectoria académica, se va a sentir incapaz de poder concluir una tarea, un ejercicio, se va a considerar incapaz de seguir estudiando, de hacer muchas cosas que podría hacer si no viviera ante episodios permanentes de discriminación. Y bueno, claro que hay consecuencias de tipo psicológico, económico, social, de integración en muchos sentidos. Entonces, en la medida en la que podamos ser sensibles a esas circunstancias, de lo que lograr circunstancias de alteridad y empatía con el otro, pues podemos comprender la dinámica en la cual puede estar inscrito. Y bueno, yo creo que también es muy importante compartir en nuestras redes sociales. Bueno, yo soy de la generación todavía del Facebook, ¿verdad? Pero ustedes que son del TikTok y del Instagram, que ya son de la nueva era de que son tiktokeros e instagrameros, es bien importante que hagamos como un contrapeso también en las redes sociales, porque uno de los grandes problemas que tiene ahorita Facebook es que pues toda la carga o sea, Facebook tiene unas denuncias terribles, no sé si vieron hace un par de semanas,
que una de las ejecutivas de Facebook, pues es una denuncia de que Facebook no hacía nada para combatir el racismo, ¿no? Y la discriminación. O sea que hay publicaciones terribles que permanecen ahí en las redes. Y bueno, lo cierto es que no es que la red sea mala, es que lo que las personas comparten son malas. Es malo. Es decir, o sea, no todos son chats, no todos son bots. Muchas de las cosas que están circulando en las redes sociales son porque personas las comparten, vaya, ¿no? Entonces es importante compartir información en nuestras redes sociales que hablen sobre las formas de discriminación, el abuso y sobre todo denunciar aquellas publicaciones que resulten ofensivas o discriminatorias. O sea, porque también nos toca ahora construir entornos virtuales saludables, pero no se hacen solitos. O sea, las personas que estamos usando las redes sociales somos pues actores clave para transformar esto. Y bueno, yo creo que aquí conviene un poco como combinarla, cambiar, transformar un poco la cultura institucional, esto que les decía, cómo están funcionando las defensorías de los derechos universitarios, las defensorías, las unidades de equidad de género, etcétera, en las instituciones, pero también un poco desde nuestro propio ámbito personal, haciendo intervenciones desde nuestras redes sociales y bueno, en esa idea de construir los entornos virtuales saludables. Un poco, digamos que esta conferencia quiere ser una provocación para ustedes, para pensar estos temas que quizás ya los han discutido antes en otras clases, en otros espacios, pero que bueno, yo les quería compartir esto que hicimos en la UNICACH en el 2018, este estudio, que también nos llevó pues, a parar las antenas, ¿no? Es decir, estábamos tan enfocados en combatir la discriminación de género y la discriminación étnica que pasamos por alto las circunstancias complejas que están viviendo las personas que tienen otras formas de identidad sexual. Y bueno, esto nos colocó el foco en este tema. Y puede ser que a alguno de ustedes les pueda llegar a interesar también como un tema de investigación para su tesis de grado o como una práctica de intervención en alguna materia, en alguna asignatura, donde puedan hacer intervención educativa. Creo que este es un gran tema también. Bueno, pues les agradezco su atención y me encantaría que hicieran preguntas y espero poderlas responder también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por compartirnos la investigación. Sin duda ha sido bastante importante y pues situaciones que quedan en la mesa, que quedan en la investigación, pues para seguir abriendo nuevos canales o nuevas líneas de investigación. Me sorprende mucho, he anotado aquí 6 puntos, pero empezaré desde el último para irme al primero. En esta situación de empezar a estudiar temas que tienen que ver con la equidad de género, que tienen que ver con los grupos vulnerables en general, me he encontrado que hay personas, voy a decir personas en general sin referirme precisamente a docentes, pero bueno, es todavía mucho más importante cuando se trata de docentes, de personas que están frente al grupo y que además son formadores de profesionales de la educación. Que seguimos, y me voy a incluir, ¿no? De repente utilizando palabras, expresiones o ideologías que no son las correctas. De repente yo le digo a los estudiantes, hay personas que traen una historia detrás y que fueron formadas así, pero no por eso se deben de justificar atrás de qué es lo que yo conozco, es como se me formó, es como las generaciones de mi padre, madre fueron formadas y yo lo normalicé, porque al ser estudiados, al estar en este entorno de la educación, podamos darnos cuenta de que nuestras expresiones o ideologías de repente pueden ser incorrectas y no eran como veníamos en nuestra historia, ¿no? Familiar. Eso en un sentido. De repente, si ven que algún docente, ¿no? Acercarse y decirles o expresarlo porque a lo mejor no fue su intención y en este nuevo movimiento de querer integrar pues mejores prácticas, mejores expresiones, de repente no se puede salir. Pero me sorprende aún más cuando hay personas o incluso docentes, como lo pudimos ver en la investigación, que en vez de ir para adelante y tomar a bien, ¿no? Los comentarios que nos pueden hacer los estudiantes o demás de esa expresión fue incorrecta
o eso se toma como que está ofendiendo a mi compañera, compañero o a mí mismo, pues van en contra del estudiante y se aferran a seguir con esa ideología. Esto lo digo en torno pues a los resultados de su investigación, porque de repente uno puede decir, bueno, pues los estudiantes están en formación y poco a poco van a ir aprendiéndolo, pero cuando ya se trata de personas frente a grupos que siguen con estas prácticas y que además de seguir con la práctica y al hacerles la referencia, ¿no? De que se puede mejorar, pues siguen en este mismo estatus, es complicado. Entonces, ¿qué se tendría que hacer, ¿no? En un primer momento, pues para evitar esta situación en las instituciones educativas y más con profesores frente a grupo. Otro punto que resalto también de la conferencia maestra es que cuando estamos hablando de equidad de género, nuestra representación ideográfica, vamos a ponerla así, sigue siendo hombre-mujer y la desigualdad entre el hombre y la mujer. Y aquí pudimos ver en su conferencia que no solo se trata de la desigualdad del hombre y la mujer, que hay otros grupos como los grupos LGBT que nos ha usted presentado el día de hoy, que también han sufrido de discriminación y tienen bastante desigualdad dentro del sistema social y el sistema educativo. Ok, ahora bien, se han emprendido varias situaciones en torno de las universidades para poder erradicar o trabajar en esta situación de la desigualdad, de la discriminación. Pero cuando uno sale fuera del sistema universitario, cambia. Y le voy a decir el ejemplo, le voy a compartir el ejemplo. Hace como 2 años aproximadamente, se dio ahí un fenómeno en el instituto, en nuestro instituto, en donde en una página de Twitter empezaron a pedir fotografías a los que se le conoce como packs de diferentes estudiantes, profesoras, y a mí me mandan el acceso y me dicen, mire maestra, no están pidiendo fotos de usted. Yo tranquilamente digo, no existen, no hay, nunca van a encontrar. No comparto ese tipo de contenido. Entonces uno a veces se va como a lo de yo, ¿no? Yo no he compartido, ¿no? Pero me dice la compañera, ¿no? Maestra, pero también de mis compañeras están pidiendo. Entonces cuando dices, no, pues ahí sí se tiene que hacer algo. Y después me dijo, maestra, usted tal vez no ha compartido, pero si suben una foto y dicen que es usted, ¿no? Porque no se le va a ver la cara y los cuerpos de las mujeres pues son prácticamente iguales. Van ¿no? A denigrarla, a manchar su reputación y demás. Y además también de mis compañeras. Se dio este fenómeno, se le planteó al director, en ese entonces el maestro Luis Enrique Ramírez López, y él comenzó a moverse por cielo, mar y tierra, para empezar, para bloquear la página, para denunciar la página ante la Procuraduría, fue hasta Rectoría, mandó oficios, Rectoría nos hizo caso, fuimos, se denunció el caso, tuvimos ahí una reunión con la Procuraduría y demás. Todo lo que se tenía que hacer, todo el movimiento que se tenía que hacer dentro de la universidad se hizo correctamente hasta llegar, ¿no? A las últimas, digamos. Y de repente recibo una llamada de la Procuraduría Digital y demás, ¿no? Aquí dándole seguimiento a su caso, ¿no? Pues fíjese que no procede. Porque usted dice que nunca ha compartido de ese tipo de material. Le digo, no, nunca lo he compartido, pero tampoco se me hace correcto que suban mi foto. Y a mí me preocupa porque suben mi foto, yo soy docente de la UAPO, y hubo quien puso en los comentarios de ese Twitter, ella es docente de la UAPO. Y además ahí decía, se dará recompensa por quien dé el pack de ella, ¿no? Le digo, pues me vulneran mi seguridad porque ya están diciendo dónde me pueden encontrar. Y si están ofreciendo recompensa, o sea, imagínense, incluso se pueden secuestrar por una recompensa. No, pues si usted está segura que nunca ha compartido ese material, pues no procede, porque lo que están difundiendo es una foto que usted de por sí tiene en Facebook, en donde no se le ve nada,
Y pues mientras usted esté segura de que no ha difundido ese material y no hay ese material en la red, no hay delito alguno. Se cierra el caso. Es cuando uno dice, bueno, movimos cielo, mar y tierra. Las estudiantes se movieron, se hicieron los oficios, fuimos a rectoría hizo pues lo que le tocaba, ¿no? Se levantó la denuncia y de la parte judicial no procede. Es bastante complicado, ¿no, doctora? Le comparto ahí el caso nada más y pues muchas gracias. Siempre, pues las ideologías, los pensamientos, las teorías, todo siempre están, pero es que venga una doctora, pues de su calidad de investigación, a compartirnos que esto es real y que sale incluso con docentes esta situación en esta época, pues sí es bastante alarmante y pues por supuesto el fundamento científico siempre va a ser muy importante. Gracias, doctora. Hay varios comentarios. Entonces, si gusta por ahí Sí. comentar acerca en lo que voy leyendo los comentarios. Sí, bueno, he estado, o sea, estaba escuchándote, Ana, y también estaba leyendo los comentarios, o sea, las dos cosas, ¿no? Porque efectivamente, voy a intentar responder de manera integral lo que está también en el chat. Bueno, miren, les voy a decir la verdad. O sea, desde el campo de la investigación, uno hace su investigación, informa a las autoridades sobre los resultados, se hacen foros, etcétera, y demás. Pero quienes han estado generando los cambios en las instituciones de educación superior han sido las estudiantes y los estudiantes, que son aliados. O sea, es decir, el M20 y el M21, aún en contextos de pandemia, los colectivos que se han formado en las universidades son los que han estado empujando los cambios. Esa es la verdad, ¿no? En el caso de las dos universidades de Chiapas, aún en el contexto de pandemia, entre el 2019, 2020 y el 2021, me parece que ahora la UNACH, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, que es la contraparte a la UNICACH, tiene ahorita como 16 colectivos de estudiantes. Y en el caso de la UNICACH, hay, bueno, no están funcionando como colectivos, creo que, o sea, hay colectivos, pero hay también como una organización por facultades. Y son estos, en la UNACH, el año pasado hubo un paro impulsado por estudiantes en medio de la pandemia, que duró cerca de 2 meses, que tuvo como resultado que se actualizara, de que se revisara el protocolo de atención a los casos de violencia de género, y esa movilización tuvo como antecedente la muerte de una médica practicante que seguramente vieron porque tuvo cobertura mediática nacional, de Mariana, que era una estudiante del área de medicina, que estaba trabajando en una comunidad que se llama Nueva Palestina en Chiapas, en la selva de Chiapas, y que apareció muerta en el cuarto donde vivía, donde estaba como interna médica. Creo que ese caso lo conocimos todos, ¿no? Y causó tanta indignación que fueron las estudiantes, los colectivos, los que impulsaron un paro al que se sumaron casi todas las facultades de la universidad, de la Autónoma de Chiapas, y quienes, pues bueno, obligaron a la universidad a establecer compromisos de verdad. O sea, nada de simulación, o sea, todo de verdad. Firmaron, se revisó completamente la integración del protocolo de atención a los casos de violencia, se modificaron las reglas del servicio social, la universidad se comprometió a asegurar que los estudiantes vayan a hacer prácticas profesionales a espacios seguros dentro del Estado, ¿no? Los famosos campos clínicos, que sean lugares seguros para hacer sus prácticas. Es decir, o sea, se creó así con todas las formalidades ya un área de atención a las problemáticas de desigualdad de género. Se despidieron a docentes que tenían denuncias acumuladas en el jurídico por abuso, por violencia de género, por discriminación, docentes que habían salido librados en administraciones anteriores por los jurídicos. Ahí se revisaron los casos, eran cerca de 80 casos que se revisaron ahí y ahí se procedió. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que los cambios vienen de abajo, no de arriba.
O sea, de arriba es el acto políticamente correcto, en donde llegan las autoridades, se toman la foto, sí, el Día de la Mujer, así como es el acto políticamente correcto del Día de las Lenguas Indígenas y el acto políticamente correcto, digo, no todos son así, no todas las autoridades. Ustedes tienen un rector que de verdad sí lo siente, o sea, sí le vibran los temas de género, pero no así en todas las universidades, pues, ¿no? Entonces, muchas veces son los directivos que llegan a la toma de foto y demás, implementan algunas cosas en los márgenes de sus posibilidades, pero los cambios así, los cambios contundentes vienen de abajo. Y bueno, en ese sentido también, todas digamos que todas estas transformaciones que han ido derivando de estas marchas, ¿no? Que también, bueno, el caso de la UNAM también tuvo un paro de más o menos 3 meses igual por los mismas falta de atención, de brindar seguridad a las estudiantes, de esas denuncias acumuladas de acoso y hostigamiento, de la pues inoperatividad de muchos de los protocolos que habían, pues también la UNAM ha tenido ese proceso, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que las nuevas generaciones, o sea, van muy avanzadas, nosotras que fuimos como más institucionales, ¿no? Es decir, como hacer la investigación y llevar como la parte formal en las instituciones y tratar de, pues, como de hacer las cosas por la vía pacífica. Sí se lograron cosas, se crearon los programas, se han creado cosas gracias a, pues, a esa interacción de las instituciones, de esta parte académica dialogando con las instituciones, pero creo que también lo que ha ocurrido los últimos 2 años, o sea, sí ha sido otra dinámica completamente distinta. O sea, estas generaciones de jóvenes universitarias que están luchando, no, están luchando por su presente, pero también me parece que están haciendo cosas por el futuro, ¿no? O sea, haciendo cosas, mejorando la vida de las instituciones. Y bueno, yo les quiero decir, porque me preguntaban ahí en el chat, bueno, ¿qué pasó con los docentes que discriminaban? Claro, o sea, yo les puedo decir, presentamos los resultados, dimos los nombres y no les pasó nada. Les pasó recientemente, a todos los que tenían denuncias de violencia y acoso de años, son los que despidieron en los últimos 2 años, pero no por nuestras investigaciones dieron como el marco general, ¿no? Pero ya los casos específicos, esos casos de acoso, de hostigamiento que estaban en el baúl de los recuerdos, son los que salieron a flote en los últimos 2 años y que han, pues, obligado a los directivos de las instituciones, pues, a despedir. No es un tema fácil. No es nada sencillo porque hay derechos laborales, porque entran los sindicatos, porque hay una serie de actores que están apoyando, o sea, el pacto patriarcal pues se sostiene de eso, ¿no? De las complicidades, ¿no? Y entonces no es fácil hacerlo, pero también yo creo que las generaciones jóvenes están impulsando los cambios a otro nivel y están haciendo cosas a favor de las instituciones. Entonces, hay que verlo como un proceso, o sea, no como algo que se va a resolver de un día para otro. ¿Por qué le apostamos a los jóvenes? Pues porque son el futuro, son los próximos profesores universitarios o los próximos profesores de bachillerato, de educación media de los próximos 20 años. O sea, si queremos hacer algo diferente para el futuro, pues empecemos desde ahorita con ellos. O sea, yo le apuesto más a estos jóvenes que a mis colegas de mi edad o a otros que ya están en otras generaciones, ¿no? Más arriba. Claro que también se les sensibiliza y también se interviene con ellos, pero en realidad la apuesta pues está yo creo que la apuesta debe estar con las juventudes más jóvenes. Y de hecho, miren, es una cosa maravillosa también lo que ocurre en las redes sociales, porque tienen tanta información de tantos temas. O sea, las redes sociales también favorecen mucho como la comunicación, ¿no? Puedes estar conversando con otros colectivos de otros estados, o sea, hay como mucha fluidez también a través del internet como para compartir experiencias, para fortalecer procesos. Lo que comentabas, maestra Ana, es muy lamentable, o sea, porque también ocurre, o sea, la universidad le echa ganas, busca los caminos legales y tal, pero ya cuando llegas a las fiscalías, pues ahí es otra historia, ¿no? Y también en nuestra experiencia, pues siempre nos ha contado mucho tener aliadas en los órganos de justicia, pues, ¿no? Durante muchos años en Chiapas tuvimos una fiscal que fue maravillosa, que era Alma Rosa Cariño Pozo, que era la que conducía muchas de las cosas que se hacían, de las denuncias y todo, era la fiscal
fue muchos años fiscal en el tema de género, ¿no? Y luego fue fiscal en derechos humanos y siempre era como alguien a la que se podía acudir, pero ahora la cosa ya se amplió, o sea, muchas de las fiscales que están en la Procuraduría de Chiapas son feministas, o sea, o se identifican con el enfoque y sí colaboran. Entonces también ese ámbito se va transformando porque también las instancias judiciales se están viendo más expuestas cuando actúan mal, ¿no? Y bueno, también, no sé en qué año fue bueno, ya ves que también fue todo un proceso, la ley Olimpia, ¿no? Para generar condiciones para que estos actos de violencia que se cometen a través de medios digitales, ¿no? Como exponer la imagen de una persona, pues ya fuera una ley que estableciera penas, ¿no? Y que sancionara. Y esa ley, pues sí, tardó casi 6 años, bueno, entre 4 años para que desde que inició la idea de hacerla, promulgarla, o sea, ha sido también fue un proceso largo lograr la ley Olimpia. Ahorita, pues bueno, afortunadamente ya está. Y hay que regresar a esos espacios legales también, o sea, no dejar de lado esos espacios legales, y a veces es necesario también como generar pues esos vínculos, ¿no? O sea, las áreas de la universidad tienen que estar muy vinculadas a las fiscalías, a los centros de justicia para la mujer, a los refugios, toda esa estructura, digamos, ese andamiaje institucional que está para atender los temas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, pues también es un poco también como hacer ese trabajo para que haya sensibilidad. Obviamente el tema ha avanzado mucho, hace 10 años era una cosa, ahorita ya hay otros escenarios, ya hay más autonomía también de muchos otros actores. Y bueno, en estos tiempos de la pandemia, pues sí, nos toca también ya aprender a actuar de otra forma, ¿no? Hacer un poco más, o sea, cuando ciertos temas se viralizan, pues sí tienen otro alcance distinto, ¿no? Sobre todo en estos casos cuando las instancias de gobierno no actúan de manera favorable. Un poco intenté responder esto, mostrando un poco que sí, la investigación es importante, da datos, hacemos nuestra chamba desde una parte, mostramos problemas, tratamos de intervenir también, pero ahora las estudiantes y sus aliados son otro actor fundamental para explicar estas luchas en contra de la discriminación. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer lectura de la pregunta del compañero César Morales Cruz porque no lo entendí bien. Si usted lo entiende, me dice, si no, le pedimos que encienda su micrófono para que pueda explicarnos. ¿Cómo deberíamos de actuar con respecto a la ridiculización de los diferentes tipos de vista en las redes sociales? Me refiero a que así como las grabaciones de clase han dado ayuda a ciertas personas, han dado lugar a la humillación a nivel nacional de muchas personas de diferentes grupos sociales. Supongo que quiso decir ridiculización, pero ¿puedes encender tu micrófono, César Moisés, para explicar un poquito mejor tu pregunta? Sí, buenas, sí, ¿sí me escuchan? Claro que sí, parte claro. Ok, sí, me equivoqué aquí con la palabra ridiculización. Me refiero a de que, por ejemplo, hemos visto recientemente que hubo ciertos casos de muchas personas que se estaban expresando, digamos, en clases, como este caso de la famosa del compañero, y que cómo se empezaron ahí la ridiculizaron a nivel nacional, pues, a pesar de que pues ella realmente en cierta forma no estaba dando alguna problemática con las otras personas, ella estaba como que exponiendo desde su punto de vista, pues lo que ella sentía, y así como hemos visto que, como menciona aquí la ponente, de que ayudaron en cuanto a la violencia también ha habido casos donde sí se hace una humillación con respecto a y no solo de este tipo de personas, sino muchísimas más, que pues cuántas veces y de cuántas nos hemos perdido por no estar al pendiente de todas estas cuestiones, y más que nada eso me refería, de que cómo podríamos actuar o qué es lo que deberíamos hacer al respecto. Sí, bueno, esa es la otra parte, ¿no? Que es terrible, porque también en este caso se hace público, era una interacción privada, pues era una clase, ¿no? Digo, privada dentro de lo que se puede caber en el medio digital, se hace público ese video y se viraliza.
Y hay hay personas que están en el internet solamente para, que son los haters, pues, ¿no? Los famosos haters que están ahí para colocar mensajes de odio, ¿no? Para estar exponiendo a las personas a través o sea, exponiendo con insultos, con muchas cosas negativas a las personas, y sí hay una afectación a la esfera personal de quienes sufren el hater en las redes sociales. O sea, es real, pues también está esa otra parte, ¿no? Y parece que funcionan como una especie son como legiones de haters, ¿no? O sea, están conectados también a través de grupos en donde dicen, bueno, ahora hay que atacar a ¿no? Y hay personas pues que en un día pueden recibir 1,000, 5,000 mensajes de odio, ¿no? Por algo, ¿no? O de ridiculización, como es el caso de que comentas, ¿no? Entonces, o sea, siempre, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, cuando vemos, pues yo recomiendo, cuando vemos ese tipo de acciones así, donde se expresa con mucho odio, con mucha violencia, es bueno, poder intervenir en el sentido de que es importante denunciar esas publicaciones de odio, pues, ¿no? O sea, siempre que es posible denunciar, hay que hacerlo. O sea, no nos quita nada, son dos touch al celular, ¿no? Denunciar esas discriminaciones, porque también, bueno, ustedes habrán visto otros casos también de personas que fueron, que han sido expuestos por youtubers, ¿no? Ciertos youtubers que toman casos o videos y se burlan, y esos casos que son ridiculizados por youtubers, luego o sea, tienen igual, toda la gente que los sigue se burla, pues, ¿no? Entonces son de las cosas en las cuales se le está exigiendo a plataformas como Facebook que tome medidas, pues, que no sea omiso ante ese tipo de casos, ¿no? Porque luego las personas que son objeto de este odio se ven obligadas a cerrar sus cuentas, a bloquear a sus cuentas, pues para no sufrir esas circunstancias o esos episodios de odio. Yo creo que esa es la otra parte y pues tampoco podemos ser ajenos, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues muchas de las plataformas, como por ejemplo Zoom, te avisa que el video está siendo grabado, ¿no? O Meet, te dicen el video va a ser grabado, da su autorización y bueno, ya tú sabes que te están grabando pero eso no quiere decir que por el hecho de que la persona que está grabando tenga derecho a ser público un encuentro que puede ser, que debería de ser privado, ¿no? También ahí hay como que todavía no hay mucha claridad entre lo público y lo privado, pero sí creo que eso es otro tema muy grave, o sea, pues los haters en internet, falta mucha regulación, falta mucho que hacer ahí, pues para poder bloquear también a para poder eliminar esas prácticas de las redes sociales que sí hacen mucho daño. Y hacen mucho daño a las personas en su esfera personal, en su autoestima, o sea, sí quedan muy afectadas, pues, ¿no? Con graves secuelas después de pasar por esos momentos, ¿no? De agresiones en redes sociales. Gracias, doctora. Bueno, la compañera María Isabel Casas Acevedo, no estoy leyendo todos porque en parte, en la primera explicación que dio, vi que trató de resolver las preguntas que pusieron primero. Es interesante lo que dice, pienso en la importancia de la reapropiación de los espacios virtuales y más en momentos de pandemia, sin pensar que la justicia institucional es el único fin. Sí, lo que decía usted al principio, está en nosotros desde las esferas individuales poder hacer el cambio, poder empezar a hacer el cambio y poder seguir, sobre todo si vamos a estar frente a grupo, pues generando este cambio, tanto en la parte digital como en la parte pues social. La doctora Leticia, excelente participación. Gracias, doctora Flor, por su tiempo, por compartir estos temas con las y los estudiantes, y agradece el compañero César. Pues, doctora, muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en específico del Instituto de Ciencias de la Educación. Reitero el agradecimiento a la doctora Leti Briceño por haberla invitado a este ciclo de conferencias y a usted por haber aceptado y, bueno, brindarnos su tiempo y su esfuerzo con la investigación que realizó y compartirla con todos nosotros, estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, de la licenciatura en Psicología, de los posgrados del instituto,
profesoras que también se encuentran aquí en esta plataforma, y pues profesionales de la educación que son externos a la universidad, pero también están interesados en el tema. Se otorga la constancia, doctora, que firma el licenciado Héctor Aguilar Aguilar, nuestro señor director, con fecha del día de hoy, 4 de noviembre del 2021, por haber realizado la conferencia en el marco del ciclo de conferencias Educación y Equidad de Género, dirigido a la comunidad docente y estudiantil. Muchísimas gracias. Que tengan todas y todos bonita tarde. Le haremos llegar por medio de la doctora Leti la constancia para que la tenga usted también, doctora. Asimismo, haremos difusión pues de las capturas del día de hoy en las redes sociales, y hemos hecho la grabación de esta actividad, por si gusta, también se la compartimos a través de la doctora. Bueno, muchas gracias. Excelente noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, doctora. Gracias, igualmente.